Estás escuchando Voces de África con Delia Ciacia, acá en Radio Uruguay 87.9. You are now listening to the sounds of the quest. Y ¿vos sabés, Gustavo, quién fue Salomón Linda? ¿Salomón? Linda. Salomón Linda. No te suena seguro el nombre no me para suena nada. Ni por casualidad. Pero después te vas a dar cuenta que sí, seguramente conoces una canción y se la habrás cantado a tus hijos o le habrás hecho escuchar alguna canción, algún video de YouTube. The Lion Sleeps Tonight. ¿Te acordás de esa canción? Sí, como que no. Que hay un hipopótamo cantando, ¿no? Un perrito Y un también. perro, exactamente. Esa fue una de las versiones. Bueno, Salomón Linda nació en 1909 y tuvo una gran influencia en la música tradicional zulú en Sudáfrica. Y esa canción específicamente se convirtió en un clásico y fue tuvo muchas versiones. Del Rey León, ¿no? ¿Estuvo en el Rey León? No sé si Sí, estuvo en el Rey León. Que sí. Y puede ser, pega, Sí, si de no, hecho ahí se puso, sí. pega con el tema de la película del Rey León. Sí, creo que sí. No me acuerdo, hace tanto que vi el Rey León que ya no me acuerdo. Montonazo. Bueno, vamos a escuchar ahora el relato de Cristian sobre Salomón Linda. Voces de África. Anécdotas, historias y relatos. Voces de África. La parte del león. La historia de Salomón Linda. En el vasto panorama de la música mundial hay melodías que trascienden fronteras, idiomas y generaciones. Una de ellas nació en Sudáfrica en 1939. Forma parte de uno de los mayores éxitos musicales de Disney y fue creada por un hombre que el mundo llegó a conocer como Salomón Linda. Esta es la historia de cómo una simple canción zulú se convirtió en un fenómeno global y cómo su creador, a pesar de su genio musical, vivió y murió en la oscuridad. Nacido en 1909 bajo el nombre de Solomon Nsele en Pomeroy, una pequeña aldea de Zululandia, actual KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, se lo conoce por su nombre y el de su clan, Linda, una práctica común en la cultura zulú. En esa época Sudáfrica estaba bajo el dominio británico y las tensiones raciales iban en aumento. Asistió a la escuela de la misión Gordon Memorial, donde aprendió inglés y dio sus primeros pasos en la música, aunque nunca aprendió a leer bien. Sus inspiraciones básicas fueron, obviamente, los cantos tradicionales zulúes, sumados los himnos cristianos y la música occidental gracias a los misioneros. A principios de 1930, al igual que muchos jóvenes del lugar, se trasladó a Johannesburgo en busca de oportunidades de trabajo. Allí consiguió trabajo en Gallo Records, una de las principales discográficas de la época. Comenzó a trabajar como empacador de discos y limpiador. Por sus gustos musicales, sus inclinaciones, rápidamente, con su grupo de amigos, formó una banda llamada The Evening Birds. Comenzó a desarrollar un estilo a capela que hoy en día se conoce como Isikatamilla, compuesto por armonías suaves y pasos de baile sincronizados. Con su grupo participó de varios concursos nocturnos, callejeros o en albergues, ganando reputación y experiencia. Así llegamos al año clave, 1939, cuando Solomon y su banda ya tenían cierto renombre, algo de experiencia, y gracias a ello pudieron conseguir grabar en el mismo estudio donde trabajaba Solomon. Durante la sesión, Solomon improvisó lo que se transformó en la icónica melodía y el coro de la canción que el mundo conocería con otro nombre, pero que en ese momento fue bautizada como Uji Mbube, que se traduce del zulú como Tú eres un león, hablándose a sí mismo, recordando su época de pastor en su infancia. Remove, 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 El sello discográfico lanzó la canción como un simple bajo el nombre de Mbube, León. Fue un éxito instantáneo, vendió 100.000 copias, que para esa época fue como grabar la canción del Grammy.
Otros artistas africanos comenzaron a hacer versiones de la canción y se volvió muy popular. Así, la canción viajó en el vinilo alrededor del mundo hasta llegar a Alan Lomax, uno de los mayores productores musicales de Estados Unidos, quien en 1949 compartió la canción con el músico de folk Pete Seeger. En 1951, Pete Seeger, fascinado con la canción, grabó su propia versión con el nombre Wimowe porque no entendía la letra, y acreditó la autoría a una canción popular africana. En 1961, el grupo The Tokens escuchó esa versión y la relanzó con una reversión a la que bautizó como The Lion Sleeps Tonight, la canción que hemos escuchado la mayoría de nosotros, llevándola al tope de los charts americanos, transformándose en un éxito total. Posteriormente, con otros arreglos, otra música y la participación de otros músicos, esta canción apareció en películas, programas, publicidades y finalmente llegó a la famosísima película El Rey León de Disney en 1994. Pero volvamos en el tiempo, volvamos al 39, a Gallo Records, donde, a pesar del contundente éxito de la canción y aún sabiendo que Solomon Linda no sabía leer, le hicieron firmar un documento en el que le compraban los derechos por 10 chelines, más o menos $2 actuales, aunque ni siquiera llega a $2. Y pasaron muchos años antes de que Pete Seeger se enterara de la verdad e hiciera todo lo posible a miles de kilómetros de distancia para que las regalías llegaran al autor, pero solo le llegaron algunos pocos y escasos pagos muy distanciados. Solomon y su banda continuaron haciendo música, no con el mismo éxito. Él se casó, tuvo 3 hijas y siguió viviendo en el Soweto, uno de los distritos más pobres de la zona. En 1950 comenzaron sus problemas renales, hasta llegar a 1962, cuando a los 53 años fallece completamente pobre, tal y como llegó al mundo. Pero la historia no termina ahí. En el 2000 se graba un documental que intenta seguir la historia de la canción y nombra a Solomon Linda. Al mismo tiempo, un periodista sudafricano blanco escribe un artículo que consigue que llegue a la revista Rolling Stone, la cual lo publica, y gracias a ello la historia comienza a popularizarse. Este periodista se contactó con la familia de Solomon y comenzó a ayudarlos a un largo derrotero legal, nada menos que contra los estudios de Disney. En el 2004, luego de varias idas y vueltas, a través de diferentes cortes nacionales e internacionales, la familia de Solomon Linda consigue iniciar una demanda contra Disney y finalmente, en 2006, consiguen llegar a un acuerdo en el que se acredita el nombre de Solomon Linda como autor de la composición original, en la que se basaron las otras versiones que posteriormente se transformaron en la banda de sonido del Rey León. Por supuesto que posteriormente a esto hubo un enorme debate sobre la cifra que cobraron las hijas, que no se podía hacer pública por cuestiones legales, cuánto les hubiera correspondido en realidad, y además la forma en la que fueron cobrando y qué sucedió con el total del dinero, porque las personas que fueron haciendo trámites también cobraron su parte. Pero el final de la historia, si intentamos ver un lado amable, fue que Solomon Linda fue finalmente reconocido como no solo uno de los autores de uno de los mayores éxitos de la música africana del siglo XX, sino como uno de los autores africanos más influyentes del siglo XX. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Voces de África. You are now listening to the sounds of the quest.